Paraguay, 24 de febrero de 2026. Una ola de asambleas corporativas que redefinen el panorama empresarial, movimientos estratégicos hacia el mercado de valores y ascensos clave con carácter retroactivo en la cúpula de la Policía Nacional. Ujú. Bien, vamos a desempacar esto, porque la misión de hoy es desglosar a fondo cómo los engranajes del poder, tanto público como privado, se mueven a través de esta inmensa maquinaria de la burocracia. Estamos hablando de ir desde, digamos, la base misma de la economía. Claro, donde se decide la distribución de estas ganancias corporativas millonarias. Exacto, desde ahí hasta llegar a la consolidación formal de los liderazgos en las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, es un recorrido por los documentos que sostienen las decisiones más importantes de un país. Y es un recorrido esencial para comprender cómo funciona realmente este tejido institucional. Porque a menudo la atención pública se centra exclusivamente en los grandes anuncios. Las noticias de última hora. Sí. Sí, o en las declaraciones políticas. Ajá. Pero el verdadero pulso de la economía y del Estado no está en los discursos, sino que se encuentra en estos actos formales. Un acta de asamblea o un decreto presidencial pueden parecer, no sé, herramientas frías. Papeles aburridos para la mayoría. Totalmente. Procedimientos puramente administrativos que ocurren a puertas cerradas, pero en realidad son el esqueleto que sostiene la legitimidad del poder. Son esas decisiones microscópicas que estructuran el capital. Que definen quién dirige una industria. Exacto. ¿Quién recibe qué parte de los beneficios anuales y cómo se reconoce el mérito dentro de una estructura jerárquica tan compleja como la de la seguridad pública? Sin estos papeles, sencillamente, todo es caos. Bueno, empecemos precisamente por ese músculo económico, el engranaje corporativo y la salud de todo este ecosistema empresarial. Hay una inmensa cantidad de convocatorias a asambleas generales ordinarias programadas ahora para finales de febrero y principios de marzo de 2026. Sí, es una verdadera ola administrativa. Es una ola gigante y está concentrada fuertemente en Asunción, pero también se extiende a otras ciudades clave como Ciudad del Este y Luque. Ujú. Es casi como si todo el país empresarial se pusiera de acuerdo para hacer un alto en sus operaciones diarias y revisar las cuentas al mismo tiempo. Pero lo que más me llama la atención analizando esto es la inmensa diversidad de los sectores involucrados. Sí, es muy variado. Muy variado. Por ejemplo, tenemos a gigantes del sector farmacéutico como Indufar CISA, que está convocando a sus accionistas para revisar el ejercicio cerrado a diciembre de 2025. Claro. Y luego, en la misma ola burocrática, vemos a entidades deportivas como el Club Esportivo Trinidense, Nada menos. que se prepara para evaluar la memoria de su comisión directiva. Y por supuesto, están las empresas del agro, Agrosoluciones S.A. y Agroindustrial La Valentina S.A. Ujú. O sea, hay que visualizar esto. Tienes ejecutivos de una farmacéutica gigantesca debatiendo márgenes de ganancia de medicamentos y, casi al mismo tiempo, en la sede de un club de fútbol, están debatiendo el presupuesto para el mantenimiento de la cancha. ¿Por qué ocurre todo esto exactamente en las mismas semanas? Lo fascinante aquí es el porqué detrás de esta ola simultánea de asambleas. No es en absoluto una coincidencia ni una moda empresarial. Ajá. Es el cierre oficial y la validación del ciclo fiscal 2025. Cada una de estas convocatorias, independientemente si hablamos de un laboratorio farmacéutico internacional, un club de fútbol de primera división o una empresa agroindustrial en el interior del país, responde a una obligación ineludible fijada por la ley. O sea, todos tienen que pasar por el mismo aro. Todos, absolutamente todos. Hay puntos recurrentes en estas agendas que son, digamos, la columna vertebral de la rendición de cuentas anual. Se trata de la lectura pormenorizada de las memorias del directorio, la aprobación matemática de los balances generales y los cuadros de resultados. Para la figura del síndico. Ah, el síndico, sí. Para quien no respira derecho corporativo o no está metido en asambleas todos los días, ¿podemos recordar brevemente cuál es el peso real de esta figura? Porque suena a un cargo menor, pero parece estar en todas partes. Es una excelente observación. El síndico está muy lejos de ser un cargo menor. De hecho, es una de las piezas más críticas del tablero. El síndico es, en esencia, el representante de los accionistas para fiscalizar a la administración. El auditor interno. Es el auditor interno, exacto. El perro guardián que revisa que los directores no estén haciendo movimientos indebidos con el dinero de la empresa. Por eso, fijar su remuneración en la asamblea es tan importante, porque garantiza su independencia. Claro, tiene sentido.
Y luego, por supuesto, está el punto que más esperan los accionistas en todas estas reuniones, que es la distribución de utilidades. Todo este proceso demuestra que existe un ecosistema económico que requiere de una transparencia extrema y del estricto cumplimiento normativo para funcionar, y sobre todo, mantener la confianza. Es como el ritual que mantiene la rueda girando. Y hablando de rituales y cumplimiento normativo, hay un detalle sobre el Código Civil paraguayo que me parece alucinante. A ver. El artículo 1084 establece un requisito fundamental: el depósito previo de las acciones o de un certificado bancario para tener derecho a voz y voto en la asamblea. El famoso depósito de acciones. Tienes que depositar tus acciones con días de anticipación. Es casi cómico pensarlo. O sea, hoy transferimos millones con biometría facial en un segundo desde el celular. Sí, sí. Para tener voz en esta reunión corporativa, tienes que cumplir con un ritual de depósito de papeles o certificados que parece sacado de hace un siglo. ¿Por qué se mantiene algo tan analógico? Bueno, puede parecer un anacronismo en esta era digital, pero ese ritual tiene una función de blindaje legal tremenda. Al exigir que las acciones se depositen físicamente o se certifiquen con días de anticipación, la empresa congela la foto. ¿La foto de quiénes son los dueños? Exactamente. Congela la foto de quiénes son los verdaderos dueños en ese momento exacto. Esto evita fraudes de última hora, manipulaciones o que alguien transfiera acciones el mismo día de la asamblea solo para alterar una votación crítica. Ah, claro. Blindar la decisión. Se legitima y se transparenta quién es quién en la mesa de decisiones, protegiendo legalmente todas las operaciones que la empresa realizó durante el año. Entiendo. Entonces la asamblea ordinaria es básicamente ese examen médico anual, ¿no? La rutina indispensable para asegurar que todo está en orden. Pero hay otro tipo de reuniones en este mundo corporativo que marcan un antes y un después. Las extraordinarias. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque pasamos a hablar de las asambleas generales extraordinarias. Estos no son chequeos de rutina. Estos son los espacios donde se toman las decisiones que alteran por completo el rumbo y la naturaleza misma de una empresa. Totalmente. Analizando los documentos, hay un caso que resalta de manera espectacular. Universo Electrodomésticos S.A. Esta firma ha convocado una asamblea extraordinaria para el 4 de marzo en su sede de la avenida Eusebio Ayala. Y el objetivo principal no es revisar números, sino la modificación parcial de sus estatutos, específicamente en su artículo 4. ¿Qué significa esto en la práctica? O sea, ¿por qué una empresa dedicada a los electrodomésticos decide de repente que necesita cambiar su ADN legal? Si conectamos esto con el panorama general, la decisión de Universo Electrodomésticos de modificar sus estatutos, específicamente para lograr su inscripción en el mercado de valores, es un hito absoluto. Un salto gigante. Modificar ese artículo 4 es, en términos corporativos, someterse a una cirugía mayor. Entrar a cotizar en bolsa o emitir deuda a través del mercado de valores no es simplemente levantar la mano y pedir dinero prestado. Claro. Representa una maduración corporativa innegable y un cambio de mentalidad radical. Pero, ¿qué implica ese cambio de mentalidad? Porque pasar de ser una empresa tradicional a una que cotiza en bolsa suena a perder mucha privacidad, ¿no? Implica una pérdida voluntaria de privacidad a cambio de combustible para crecer. Significa que una empresa que quizá operaba con una estructura más familiar o cerrada, asume un compromiso irrevocable con niveles de escrutinio público muchísimo más altos. Empiezan a rendir cuentas a terceros. Exacto. Sus balances, sus decisiones estratégicas, sus proyecciones de ventas de electrodomésticos, todo eso deja de ser un asunto privado que se discute a puerta cerrada entre pocos dueños. Se convierte en información pública. Wow. Información que es evaluada implacablemente por inversores, por entes reguladores y por analistas del mercado. Es un indicador formidable de confianza. Saben que se exponen a una radiografía constante y aún así dan el paso porque la ambición de expansión a largo plazo exige una inyección de capital masiva que solo el mercado de valores puede proveer. Es apostar al futuro abriendo de par en par las puertas de la casa. Así es. Y Universo no está sola en esta ola de transformaciones profundas. Hay otros movimientos tácticos en el tablero que revelan mucha ebullición. Por ejemplo, Goya Tour Operador.
Ujú. Están considerando algo tan drástico como cambiar la denominación de su sociedad. Y luego tenemos a firmas como Bioceánica Desarrollos S.A. y Contactix 24 S.A. que están llamando a asambleas extraordinarias con un foco clarísimo: la adquisición de acciones. Es decir, están saliendo de compras. Es un reflejo de que el capital nunca está estático. Mientras Universo busca capitalizarse abriéndose al mercado, otras empresas buscan crecer devorando o integrándose con otras. Claro. Las fusiones, las adquisiciones de acciones, los cambios de marca como el que planea la operadora de turismo, son las formas en que el ecosistema se defiende, se consolida o se diversifica frente a la competencia. Es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven agresivamente para asegurar el control de su sector en los próximos años. Hemos estado hablando de cómo las empresas se pelean por ser más rápidas, por adelantarse al mercado, por reestructurarse en cuestión de semanas para captar fondos. Pero cuando cruzamos la calle y miramos al otro gran pilar del orden institucional, el Estado, las reglas del tiempo parecen funcionar al revés. Totalmente al revés. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque pasamos de analizar agendas corporativas a desmenuzar los decretos número 5545 y número 5546 del Ministerio del Interior. Ujú. A través de estos documentos, se expone la promoción de dos figuras dentro de la Policía Nacional: el oficial inspector MGAP, José Vidal Rolón Franco, y la oficial inspector MGAP, Diana Ramírez Torres, quienes finalmente ascienden al grado inmediato superior, convirtiéndose en subcomisarios. Un paso importantísimo. Un momento, antes de entrar en las fechas que rodean esto, que son una verdadera locura, ¿qué peso real tiene pasar a ser subcomisario en la estructura policial? Porque suena a un salto jerárquico bastante serio. Lo es. El grado de subcomisario es un peldaño crítico en la carrera de cualquier oficial de policía. No es un simple cambio de título, es un punto de inflexión operativo. ¿En qué sentido? Es el momento en el que se asumen responsabilidades de mando mucho más pesadas, liderando divisiones operativas o comisarías enteras. Por eso mismo, no es un trámite automático que ocurre por el simple paso del tiempo. Requiere una validación exhaustiva de la foja de servicios del oficial. Revisan todo su historial. Exactamente. Revisan su disciplina, su formación académica, como lo indican sus títulos de maestría o posgrado con esas siglas MGAP, y su desempeño en el campo. Es el resultado de una evaluación extremadamente rigurosa. Pero aquí es donde entra la peculiaridad fascinante de la maquinaria estatal. Y quiero ver si estoy entendiendo bien esto. Los decretos presidenciales que otorgan estos ascensos están firmados el 22 y el 23 de febrero de 2026. Sí, fechas recientes. Sin embargo, el objetivo central de estos documentos es autorizar la intrusión de estos oficiales en un decreto anterior, el decreto número 1574, que data del 22 de abril de 2024. Es decir, un decreto de 2026 viaja en el tiempo para modificar un decreto de 2024. Así opera la burocracia, sí. Y la situación se vuelve aún más compleja. En el caso específico del ahora subcomisario Rolón Franco, el decreto establece expresamente que el ascenso tiene vigencia retroactiva a partir del 31 de diciembre de 2023. Pero eso no significa que este oficial opera durante más de 2 años con las responsabilidades o la antigüedad de un rango superior, pero sin el papel oficial que lo avala. Ujú. ¿No genera eso un caos absoluto en la cadena de mando en la calle? Esto plantea una pregunta importante sobre los ritmos burocráticos del Estado frente a la velocidad del sector privado que analizábamos antes. Claro, son velocidades completamente distintas. A primera vista, puede parecer un caos administrativo, pero en realidad es un mecanismo de protección. Mientras las empresas proyectan su futuro inmediato con agilidad, el Estado a menudo opera regularizando, ordenando y validando el pasado. La retroactividad en estos decretos no es simplemente un error de tipeo ni un mero atraso de oficina. No es que alguien se olvidó de firmar. No, es una garantía institucional fundamental. ¿Una garantía para quién? ¿Para el oficial? Exacto. Significa que, si el oficial Rolón Franco cumplió con todos los requisitos de antigüedad, mérito y formación exigidos en diciembre de 2023, sus derechos adquiridos no pueden ser borrados ni ignorados simplemente porque el proceso burocrático de revisión tomó más de 2 años. Wow, claro. Todo este entramado legal pasa por el filtro del Tribunal Ordinario de Calificaciones, que es el órgano que evalúa los ascensos, y está amparado por leyes muy específicas. Como la Ley 5557.
Esa misma, la Ley número 5757-2016 y la nueva Ley número 7280-2024, que trata sobre la reforma y modernización de la Policía Nacional. Toda esta telaraña de leyes sirve para blindar al oficial. Le dice que su esfuerzo y sus méritos de 2023 están asegurados sin importar la lentitud del escritorio en 2026. Es como una obra de arqueología jurídica. Tienen que desenterrar el derecho que el oficial ganó años atrás y formalizarlo hoy para que todo el sistema se mantenga coherente. Precisamente. El cumplimiento estricto de los requisitos legales, revisados minuciosamente por instancias como la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, es lo que garantiza el debido proceso en instituciones tan delicadas como las fuerzas de seguridad. Que podría incurrir en injusticias, favoritismos o nulidades legales. Emitir estos reconocimientos años después de que el derecho fue adquirido es la forma en que la burocracia estatal comunica un mensaje claro. Que la institucionalidad es lo primero. Que la institucionalidad es permanente y la cadena de mando, aunque tarde en actualizar sus papeles, es inviolable y respeta la historia de cada oficial. Es un contraste sumamente revelador el que hemos desglosado hoy. Por un lado tenemos la tremenda agilidad del sector privado. Vemos a corporaciones capaces de convocar asambleas para reestructurar sus estatutos desde los cimientos en cuestión de semanas, buscando inyecciones masivas de capital en el mercado de valores. Adquiriendo competidores. Sí, adquiriendo competidores y rediseñando su estrategia para conquistar el futuro a una velocidad vertiginosa. Por otro lado, contemplamos la formalidad meticulosa del Estado, que emplea herramientas jurídicas complejas como los decretos presidenciales retroactivos para asegurar el orden institucional. Sí, garantizando que todo se ajuste a la norma. Un Estado que prioriza garantizar que el reconocimiento del mérito en sus fuerzas de seguridad se ajuste de manera milimétrica a las leyes vigentes, aunque tome años dictar la resolución final, y requiera modificar documentos del pasado. Si tanto el mundo corporativo, con su búsqueda insaciable de expansión, como el gigantesco aparato estatal, con su necesidad de mantener el orden y la seguridad, dependen de rituales documentados tan rígidos, desde asambleas con quórum estricto y depósitos físicos de acciones, hasta decretos presidenciales con infinitas referencias cruzadas y dictámenes jurídicos acumulados. Así es. Para legitimar el poder y distribuir los recursos. Cabe cuestionarse qué ocurrirá cuando estas estructuras lentas y tradicionales se enfrenten a la velocidad impredecible de las crisis tecnológicas del mañana. ¿Sobrevivirá este modelo de gobernanza basada en el papel, en los plazos formales y en la burocracia secuencial? ¿O el sistema entero requerirá una modernización radical para no colapsar ante el peso de su propia lentitud?